Y qué tremendo que la mayoría de las músicas que hoy se cantan dentro de las iglesias es pop. Hay personas que ahí es donde empieza, ustedes saben, hermano, esto sí es tremendo. Bueno, es ahí donde el pecado sexual se va montando en el trono, al punto de que ya usted no puede ni señalarlo ni criticarlo. Las personas bailan en una fiesta como que estuvieran teniendo relación y nadie puede decir nada porque no, hermano, eso es un baile, eso es cultura. Cultura, por favor. Está enfermo, hermano. Eso es cultura. Y el pecado sexual sentándose en el trono. Bueno, el pecado sexual se había sentado en el trono de Canaán. Y tenemos que entender que uno de los pecados que se siente en el trono de nuestra carne principalmente es la sexualidad y la inmoralidad. El pecado. Sea hombre o sea mujer, este es un pecado que se siente en el trono de cualquiera. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, recuérdense que lo primero que Dios hace con Abraham es que le da el pacto de la circuncisión, ¿verdad que sí? Cuando Dios empieza a tratar con Abraham y cuando Dios empieza a tratar con los primeros, vamos a decirlo así, los primeros creyentes, no estamos hablando de los patriarcas, sino después de Abraham, los primeros descendientes que iban a ser de Israel, Dios empieza a tratar con sus vidas. Por ejemplo, le enseña que, por lo menos a Jacob, Isaac le dice, no tomes mujeres de los cananeos. O sea, parece que la conducta moral estaba muy deteriorada, y le dice, no tomes mujer de ellos. O sea que Dios empieza a tratar con la moral, ¿verdad que sí? Dios empieza a tratar con el corazón de ellos y empieza a convertirlo y empieza a guiarlo hacia el propósito. Había una circuncisión, había un pacto. Ellos no podían ser igual que los demás pueblos. Ellos no podían vivir como mejor les pareciera, ¿verdad que sí? Entonces, Dios fue guiando al pueblo de Israel hasta tratar con ellos con todos estos pecados de inmoralidad sexual. Pero Dios hace que ellos posean una tierra donde la inmoralidad sexual era al extremo, para que ellos la conquistaran y para que ellos no se contaminaran de esta inmoralidad, que lamentablemente fue lo contrario y por lo general terminaron contaminándose con la inmoralidad y con los dioses de estos pueblos. Cuando Dios viene a nuestras vidas, sucede lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel. Hay personas que piensan que cuando usted acepta a Cristo, de la noche a la mañana, Dios saca todos los pecados. Y como dice que nacimos de nuevo, ya entonces todos los pecados que estaban en la carne salieron. No es así. Es algo parecido a lo que Dios le dijo a Israel. No lo voy a sacar de un año a otro. Usted sabe que si Dios sacara todos los pecados de un momento a otro de nuestras vidas, las fieras de nosotros mismos se levantaran contra nosotros y nos destruyeran. ¿Cómo? ¿Cuáles son esas fieras? Bueno, una de las fieras más grandes que hay en nosotros es el orgullo. Y si de la noche a la mañana, cuando el creyente aceptara a Cristo, fuera transformado completamente, créame que pronto se volvería orgulloso. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué hace Dios? Deja muchos pueblos. Vamos a identificar nuestros pecados y nuestros errores con pueblos que están allí en nuestro ser, los cuales hay que extirpar. No hay que tener compasión, hay que destruirlo, porque si no terminarán contaminando toda nuestra vida espiritual. Sí, fuimos circuncidados, sí, recibimos un pacto, es verdad, pero ahora la obra, como Pablo le dice, por ejemplo, a la iglesia de Gálatas, si habéis vivido o si vivís por el Espíritu, entonces anden también por el Espíritu. En pocas palabras, si el Espíritu Santo les dio vida, si el Espíritu Santo fue el que les resucitó,
entonces anden conforme al Espíritu. Espera un momento que va a hacer. El Espíritu Santo es el que nos salvó, el que nos despertó de nuestra muerte espiritual. Entonces anden también por el Espíritu. Entonces vamos a tener en nuestra vida, cuando llegamos a Cristo, Pablo lo explica en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Entonces vamos a tener dos naturalezas, ¿verdad que sí? Israel había entrado a una tierra donde habían dos pueblos ahora. Israel, los cananeos. Tocaba que la vida nueva, lo que representaba el Espíritu, lo que representaba a Cristo, el Israel, conquistara las naciones que estaban alrededor. ¿Por qué? Por la impiedad de estas naciones, por sus prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Dios le iba a dar fuerza. Óigase esto. Es verdad que nosotros somos pecadores y hasta el último momento de nuestra vida en esta tierra necesitaremos de la gracia de Dios. Eso es verdad. Pero eso no cambia el hecho de que la palabra nos enseña a nosotros que cuando venimos a Cristo, el transitar de nosotros como creyentes o la salvación que Dios ha depositado en nuestros corazones va a florecer. ¿Y cuál es la forma en que la salvación que Dios ha puesto en nuestros corazones florece? Cuando nuestras vidas es transformada, cuando somos cambiados de una persona carnal a un ser espiritual, cuando empezamos a ver y a poder decir, como el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es decir, Canaán está muriendo, el viejo hombre está saliendo, las cosas viejas están pasando. Y he aquí las cosas nuevas están siendo hechas en el Señor. El templo está siendo edificado en mi corazón. Jesucristo está gobernando en mi vida, en mi sexualidad, en mi trabajo, en mi andar. Cristo está poniendo su trono en mi corazón y estoy siendo obediente a Jesucristo. Dice la palabra que Dios se dio para salvar a los que le obedecen. Hebreo, los que le obedecen, los que obedecen a Cristo. Quiere decir que el transitar de nuevo creyente a una persona madura en el Señor, ¿cuál es ese transitar? Es que entra como niño espiritual, donde puede ser hasta carnal, porque Pablo dice que las peleas y todo esto que había dentro de la iglesia significaba que eran carnal. Pero de esa carnalidad el hombre es transformado y guiado a un hombre espiritual, como Pablo mismo dijo, y los que somos perfectos pensemos una misma cosa. Y Pablo mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago algo, intento asir, intento agarrar, intento esforzarme, intento caminar. ¿Para qué? Para aquello para lo cual fui llamado. Es decir, que nosotros llegamos al Señor, pero llegamos como Israel entró a aquella tierra de Canaán, a un lugar hostil, a un lugar donde hay enemigos, a un lugar donde hay, dice que los que vivían en los montes tenían carros, algunos tenían, sabían manejar, vamos a decirlo así, las espadas, todo esto. Y cuando Israel entró a esa tierra, hubieron naciones que no podían conquistar, que no tuvo la capacidad de conquistarla, ¿sí? Porque tenían carros. Y cuando nosotros llegamos a Cristo pasa así, no es conquistado todo en nuestras vidas. Eso es una utopía mentirosa que algunos predican. Ya piensan que porque una persona aceptó a Cristo y tiene un año en el Señor, y como ya dejó la vestimenta, ya dejó el cigarro, no, ya tú eres apto para edificar la iglesia. No, hermano, este es un proceso. La madurez lleva un proceso en el Señor.